Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde la intención en el día de hoy es hablaros de estos mini equipos de filtración que podemos o solemos utilizar en el tema de los acuarios o de la acuariofilia. Y lo primero que quiero dejar claro, por ejemplo, mirad qué filtro más chiquitín, más bonito me ha llegado. No nos autoengañemos, esto nunca va a sustituir a un filtro de mochila clásico como este Aqua Clear 20. Esto sería para un proyecto de 20 o 30 litros y esto es un recurso para un caso en concreto como es el proyecto que yo tengo de nano acuario de 5 o 6 litros reales, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Esto nunca va a sustituir a esto. Digo esto porque además vamos a intentar hablar de filtración y circulación asociada a estos equipos, como digo, o complementos opcionales, donde voy a empezar por el más chiquitín de todos, estas bombas, que normalmente es un complemento de circulación, que si además las podéis elegir regulables mucho mejor, que como el caso son hasta 200, creo que eran, en este caso 180 litros hora, más concretamente, ahí como podéis ver, de esto hay 20.000 cosas en AliExpress y en otros sitios. Esta, por ejemplo, yo la tengo de complemento o de recurso de circulación para mi acuario de 75 litros, donde tengo un filtro externo JBL 902, y en una parte muy concreta donde creo que tengo un problema de circulación, pues esto me lo resuelve. Pero como digo, esto no es la filtración ni la circulación principal. La filtración y circulación la hace el filtro principal y las plantas del proyecto, y esto me ayuda a mejorar la circulación. Otro caso sería este mini filtro, en este caso de la marca Susun. Vamos a ver ahí, como veis, 2 vatios, 300 litros hora, donde en este caso esto ya sí que tendría algo de material filtrante, como o podríamos agregarlo aquí, pero en todo caso esto hace más, como digo, de circulación. Pero por ejemplo en un acuario de 20 litros muy específico, que lo tengamos bien plantado, y por bien plantado no me refiero a mucha densidad de plantas, sino a plantas sanas, con la luz adecuada, con los requerimientos que necesitan para que estén consumiendo todos los elementos. Y esto, por ejemplo, en un acuario de 20 litros, pues sí que nos podría generar la circulación que necesitamos y sería una alternativa, pero bueno, sigo pensando que estos filtros son mejores, pero bueno, sería una alternativa. Aunque la alternativa que a mí siempre me ha llamado la atención es usar un filtro externo, que creo que es mejor filtración, pero bueno, sobre gustos, como siempre digo, los colores. Y ya finalmente, como he dicho, este mini filtro realmente no tiene mucha fuerza de circulación de agua, pero es que en el proyecto donde yo lo quiero usar, lo único que quiero es que, por un lado, me mueva un poquito el agua para distribuir el CO2 y los elementos cuando abono, y si se escapa alguna hojita en las podas, pues que esto me lo retire. Pero esto sencillamente es un pequeño complemento para un caso en concreto, un proyecto muy específico, donde sencillamente he retirado plantas. Por eso antes utilizaba este, ahora ya tiene menos plantas, pero las plantas siguen teniendo su función principal. Y aquí, aparte de esa pequeña circulación que quiero, pues con unos pocos canutillos complemento la filtración, en este caso, por el bienestar de esas 3 o 4 gambitas que tengo en ese proyecto. Dicho esto, otra de las alternativas que habría, por ejemplo, en mis 60 litros, podría utilizar también esto como complemento de circulación, o este mismo filtro para complemento a mi JBL 402. Pero bueno, en ese caso es mejor, por ejemplo, un skimmer que estoy utilizando, como es el de Heim, donde no solo me mejora la filtración de superficie, sino que también me hace una mejor circulación. Pero bueno, para casos concretos y de apoyo a la filtración principal nos podría valer, pero insisto, no nos autoengañemos, que la gente a veces te pregunta sobre este tipo de elementos y dan para lo que dan. Y la diferencia entre saber discriminar esto que os estoy diciendo y no radica en que este complemento sea útil o al final sea tirar literalmente el dinero. Así que después de todo lo dicho, y para terminar este vídeo, como veis, hemos vuelto a colocar el filtro, está trabajando el skimmer de superficie. Esto nos da mucha más estética que con el otro filtro que teníamos anteriormente. Pero bueno, antes o cuando termine, colocar esto, haré un pequeño brico para dejarlo todavía mejor, y ya lo veremos en los vídeos de estado de evolución de los acuarios aquí en el canal. Pero bueno, lo dicho, importante saber discriminar, insisto mucho, en qué tipo de proyecto va a ser útil este tipo de mini filtros y cuándo va a ser tirar el dinero, saber priorizar filtración y circulación en función del tipo de plantado que tengamos. Y bueno, dicho esto, espero os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros del canal, pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado, y como el día de hoy en el tema un poquito más de la filtración y la circulación con estos mini filtros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!